En muchas ocasiones, y sea esta una más para repetirlo, nos hemos declarado partidarios del gobierno del presidente Iván Duque. Y lo hemos hecho con toda franqueza y con toda claridad. Y a los amigos se les dice la verdad. Cuando tenemos que decirla, por dura que sea, la decimos. Eso no importa. Pero nuestra voluntad inquebrantable es la de apoyar el gobierno del presidente Iván Duque. Por eso lo que vamos a decir tiene que mirarse desde esa perspectiva, porque con ciertas cosas o con las que no estamos de acuerdo y a las que tenemos reparos es nuestra obligación como ciudadanos y como periodistas tratarlas como conviene. Y una de ellas se refiere al problema que más duramente está golpeando el orden público en la nación y el cabal desarrollo de los negocios y de los asuntos de millones de colombianos. Nos referimos, por supuesto, al paro en la carretera panamericana. El Cauca solamente es una población de 1.400.000 habitantes y quienes están en huelga, según la Policía Nacional, quienes están al borde de la carretera panamericana impidiendo el libre uso de ella por parte de millones de colombianos son 6.700 personas. Eran 7.340 y ya han bajado a 6.700. Y nos preguntamos, ¿6.700 personas pueden detener el libre curso de los asuntos públicos? ¿Pueden poner en jaque toda la nación? ¿Pueden conseguir que se le diga al mundo que este no es espacio franco para la inversión extranjera porque uno no sabe cuándo, a qué horas un puñado de ciudadanos resuelven impedir el desarrollo de los negocios públicos cuando les da la gana? Eso sencillamente no es posible, no es posible. Esta es la hora, queridos amigos, y nos pasa a nosotros lo mismo que les pasará a ustedes, que no conocemos cuáles son los acuerdos del Estado que han sido incumplidos en relación con los indígenas, los acuerdos celebrados con ellos. Los queremos conocer, queremos saber, queremos en qué medida esos acuerdos de la naturaleza que sean están siendo incumplidos. Sabemos que el presidente Santos, con Chirrinchi de por medio, mandaba ministros a que negociaran con los indígenas. ¿Qué negociaron? ¿Qué se les ha dado? ¿Qué no se les ha dado? ¿Qué se les debe dar? Sabemos que son dueños de una inmensa cantidad de tierra que no están explotando como conviene. La Constitución colombiana, que rige para todos, no tenemos en la Constitución colombiana ninguna excepción al valor de sus prescripciones, dice en su artículo 58 que la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Los indígenas están obligados, como cualquier otro dueño de tierras, a ponerla a producir. Es la obligación fundamental de un dueño de tierras agrícolas, que produzca para el bienestar de quien es el propietario, por supuesto, porque la propiedad tiene ese jus utendi fruendi et abutendi, de que se hablaba desde el derecho romano, el derecho a usar, gozar y disponer de una cosa. Y la producción es la primera de las funciones de la propiedad, pero para todos los colombianos, porque si los agricultores producen, los bienes agrícolas son más baratos, son más abundantes, no suben los precios, la inflación se controla, la producción agrícola tiene unos efectos maravillosos para el desarrollo económico y social del país. ¿Qué hacen los indígenas con la tierra? ¿Por qué no nos han explicado cuántos miles de hectáreas tienen en el Cauca completamente abandonadas y esperando que alguien las ponga a producir? Y cuando se les pregunta, se les dice, es que nosotros tenemos la tierra para la contemplación, porque la tierra es la madre tierra y nosotros no la vamos a ofender con cuidados agrícolas. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De manera que la Constitución Nacional tiene una vigencia para 47 millones de colombianos y otra para 7.000 indígenas. Esto no puede suceder. Si los indígenas están produciendo tierra, están pidiendo tierra y pidiendo tierra en grandes cantidades y la están pidiendo, sabemos exactamente para qué, para sembrar coca y para que sirva esa tierra como corredor hacia el Océano Pacífico para transportar la cocaína. Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Pero si están pidiendo tierra, nos tienen que explicar qué están haciendo con la tierra que la tienen en inmensa cantidad y la tienen inculta, abandonada, sin desarrollo. ¿No sería un bonito tema que esos indígenas se pusieran a trabajar, que el Estado ayudara a desarrollar inversiones privadas, públicas, de cualquier sentido que sean, para que esas tierras se conviertan en enormes cafetales de primera condición para conquistar los mercados del mundo con la delicadeza en que es el café de alta calidad, o de cacao, o de caucho, o de qué? Pero en todo caso, no para dejarlas para la contemplación, porque esa no es una función social de la tierra. Por eso, el tema con los indígenas es un tema de vigencia de la ley, porque los indígenas, sea los que están a la orilla de la carretera, por supuesto, porque la mayoría de ellas son víctimas de esos que están promoviendo ese paro absurdo. Los indígenas tienen obligaciones y los indígenas hoy las están incumpliendo. Y la primera obligación es el respeto al derecho de los demás. Los indígenas están adelantando una función criminal, delincuencial. Uno no se puede tomar de una carretera dañando el derecho de movilidad que tienen todos los colombianos, produciendo un impacto funesto para el desarrollo del país porque está cometiendo un delito. Eso está en el Código Penal. No lo pueden hacer. A esos indígenas hay que aplicarles el Código Penal, lo mismo que si fueran negros o blancos o mulatos o mestizos, sin distinción. La ley se tiene que aplicar para todos. La primera condición de la ley, y la Constitución es ley de leyes, es el cumplimiento universal de sus preceptos. Por eso, este no es un tema de negociación. Hemos tenido noticias, esperamos que no confirmadas y esperamos que no ciertas, de que la preocupación se está trasladando desde la carretera panamericana, que sigue tomada, y las cosas siguen en el statu quo, unos delincuentes parando la producción nacional, afectando gravísimamente a centenares de miles y a millones de colombianos. El departamento de Nariño en este momento está en una verdadera crisis humanitaria. Empieza a haber en el departamento de Nariño por cuenta de este bloqueo. Eso sigue ahí, pero ya se quieren trasladar al corredor de Buga a Buenaventura para paralizar todo el comercio exterior de la República. Y nos dicen, esperamos que equivocadamente, que va el ministro del Interior. Debiera ir es el ministro de Defensa, pero va la señora ministra del Interior a negociar con los indígenas para que no se tomen la carretera. ¿Esto qué es? ¿La ley en Colombia se negocia o se impone? Ese es un punto de vista filosófico y es esencial. Lo hemos dicho en un artículo nuestro que no sabemos que también se haya comprendido, que se llama Diálogo o Autoridad. La autoridad tiene la obligación de hacer cumplir la ley. La ley es general y la ley no es negociable. La ley se impone. Ese principio de que todo es negociable nos está llevando a que van a tapar la carretera de Buga a Buenaventura, a que van a tapar las carreteras en el Catatumbo, a que van a tapar las carreteras en el Sarare, a que van a tapar el país entero y el país negociando. La ley no se negocia. La ley se impone. Y ese anuncio de que la ley se imponga debe valer por sí mismo, sin fuerzas, sin violencia, sin excesos, pero con la firmeza que sea necesaria. Esa firmeza es la que está faltando. Ya está parada la carretera en Natagaima en las horas en que les da la gana a 150 o 300 o 500 indígenas que están allá, y ya amenazan con parar la carretera del Sarare y las carreteras en el Catatumbo y todas las carreteras del país, mientras no negocian con ellos. De manera que aquí la autoridad está para negociar y las leyes son negociables. Estamos perdidos. Si ese principio se impuso, Colombia sencillamente no es viable. Al señor presidente Duque, al que le repetimos nuestro afecto y nuestra adhesión personal y política, le decimos, por ahí, como diría un colombiano eminente, no es la cosa. La autoridad no se negocia, la ley no se negocia, la Constitución es para todos y no para algunos.
editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en la hora de la verdad, 7 de la mañana, 25 minutos.